Dios me los bendiga a todos, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias el día de hoy en Efesios capítulo 2 y vamos a leer el versículo 8 y el versículo 9. Dice así la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice, hermanos, que nosotros somos salvos por gracia. ¿Qué quiere decir por gracia? Yo no sé si se acuerdan, hermanos, a mediados de los 90 salió un comercial, y por aquel tiempo todos nos la pasábamos viendo la tele, donde salía un mayordomo y salía una señora rica con un muchachito, un joven, un niño maleducado, rico, y que decía que quería jugo de naranja, ¿se acuerdan? Y decía la señora: Jaime, ya no hay naranjas. Tang. Y dice, sí, era de Tang. Y dice el Jaime, no se lo merece, porque el niño decía, quiero más. Ese es el comercial. Todos estaban viendo la tele, ya los caché. La idea, hermanos, de Pablo cuando escribe esto, que somos salvos por gracia, por medio de la fe, es que nosotros, hermanos, Jaime nos puede decir a cada uno, cuando recibimos la salvación, cuando lloramos, cuando fuimos lavados, cuando se nos predicó el evangelio, cuando se nos abrieron las puertas del reino, podía haber un Jaime ahí parado diciéndonos a cada uno de nosotros: no se lo merece. Y es cierto, hermanos, nosotros no merecíamos lo que por gracia se nos concedió, sino que merecíamos ir al infierno. Dice el verso 1 que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados, y que nosotros íbamos conforme a la corriente de este mundo, hacíamos lo mismo que los demás. Si los demás hablaban con puras groserías, pues hablamos con groserías. Si los demás le dices, ando batallando, y te decían, date una barrida, pues te dabas una barrida y luego recomendabas la barrida. Si los demás iban con los ídolos, si los demás iban con los brujos, si los demás tomaban, todo lo que hicieran los demás. Ahorita, por ejemplo, que vienen ya estas fiestas de Chantolo, Día de Muertos, Halloween, vamos a hacer todo lo que hacen los demás. Así vivíamos, dice el versículo 2. Y dice el verso 3, hermanos, si me acompañan ahí a leerlo: entre los cuales también todos nosotros. Y ahí es muy importante que quede muy claro, porque hay personas que piensan que ellos no. Y el apóstol Pablo, hermanos, cuando dice todos nosotros, no nada más está incluyéndolos a todos ustedes, sino a todos los de toda la historia de la humanidad, y se está incluyendo él mismo. El apóstol Pablo dice: todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué cosa, hermanos? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Y aquí hijos de ira, hermanos, por naturaleza no se refiere a que éramos bien enojones. Hijos de ira se refiere a que por causa de nuestra naturaleza rebelde, por causa de nuestra naturaleza pecaminosa y por causa de todas las obras que nosotros practicábamos, merecíamos justamente la ira de Dios, el ser arrojados con fuerza y con desprecio al lago de fuego y arder ahí por toda la eternidad. Eso lo merecíamos justamente. Dice Tito 3:3, no lo buscan, hermanos, yo se los leo. Dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Y aquí insensatos habla de tontos, hermanos. Imagínense, creíamos que las imágenes nos veían y nos oían. Y yo me incluyo como Pablo, con vergüenza, pero reconociendo mi condición anterior. Y yo agarraba el cuadrecito de la Virgen y le decía: Virgencita, pero no me estaba oyendo, hermanos, no me estaba viendo. Pero nosotros también en otro tiempo fuimos insensatos, rebeldes, extraviados de la verdad, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, unos de una cosa,
unos de otra, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿De quién estoy hablando, hermanos? De todos ustedes antes de Cristo. En esa condición estábamos. Ahora, dice aquí Tito, éramos en otro tiempo. Efesios dice, vivimos en otro tiempo. Y esto significa dos cosas, hermanos. Número uno, que no debemos pensar que antes de ser conocidos por Dios éramos buenas personas, porque no lo éramos, hermanos. No debemos pensar que éramos dignos, porque no lo éramos, que éramos buenos, porque no lo éramos, que no pecábamos, porque sí pecábamos, y de muchas maneras. Y número dos, hermanos, quiere decir que gracias a Dios, haya sido lo que haya sido, fue en otro tiempo. Si eras idólatra, ibas con los brujos, te emborrachabas y todo lo que quieras ponerle, pero fue en otro tiempo, hermanos. Gracias a Dios, ya no es lo mismo. Hay una frase, hermanos, de John Newton, que fue precisamente el que escribió el himno que cantábamos ahorita de Sublime Gracia. Y dice la frase, no soy lo que debo ser. ¿Quién es lo que debe ser, hermanos? ¿Usted sí? ¿Ya es el cristiano que debe ser? Yo no. No soy lo que debo ser, tampoco lo que quiero ser. ¿Usted es el cristiano que quiere ser? Yo tampoco. No soy lo que debo ser, tampoco lo que quiero ser, pero por la gracia de Dios, dice John Newton, no soy lo que solía ser. Y eso sí es cierto, hermanos. Mucha gente dice, pues no que eres cristiano, pues no que los cristianos aprendan esta frase, no soy lo que debo ser, no soy lo que quiero ser, pero una cosa sí te digo, por la gracia de Dios, no soy lo que era antes. Y eso es muy importante. Ahora, vivíamos haciendo lo malo, vivíamos pecando, vivíamos con la guadalupana, vivíamos hablando a punta de groserías, vivíamos en envidias, en celos, en borracheras, en un montón de cosas. Nadie se me va a quedar fuera. ¿Y luego qué pasó? Versículo 4, hermanos. ¿Qué dice? Las primeras dos palabras. Pero Dios. Y ahí quiero que nos detengamos tantito. Estábamos en envidias, en celos, en pleitos, en borracheras, en lujurias, en fornicaciones, en adulterios, en hechicerías, idolatrías, cuanta cosa. Cada uno, unos más, unos menos, unos en unas cosas, unos en otras. Pero Dios. Y esta frase, pero Dios, hermanos, significa que el cambio que tuvimos y lo que somos ahorita, lo somos, ¿por quién? Por Dios. Por Dios. Nosotros, hermanos, no hicimos absolutamente nada. A veces hablamos mal y a veces decimos, cuando yo me convertí, ¿se han oído que de repente decimos eso? Tú no te puedes convertir. Y tú no te convertiste en nada. Dios te convirtió. Entonces debemos decir, cuando Dios me convirtió, es importante el orden y el uso correcto de las palabras. A veces decimos, cuando empezamos a buscar de Dios, ¿sí han oído eso? La Biblia dice que no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Entonces no es cuando buscamos de Dios, no. Cuando Dios nos buscó. Dios, hermanos, nos busca sin que nosotros hayamos hecho absolutamente nada para ser buscados y para ser salvados, porque todo lo que hacíamos antes de que Dios nos encontrara era el mal. Entonces no tenemos buenas obras. A mí Dios... No. Estabas haciendo lo malo. Estabas muerto en tus delitos y pecados. Estabas haciendo lo que hacía el mundo. Estabas lleno de mugrero y medio. Pero Dios
que es rico en misericordia, hermanos, por su gran amor con que nos amó. ¿Qué significa la palabra misericordia? La palabra misericordia, hermanos, nos habla de tratar a alguien con compasión sin que esa persona se lo merezca. Tratar a alguien de una forma que esa persona no se merece. A pesar de cómo vivíamos, de cuánto lo ofendimos con acciones, con palabras, no le importó, hermanos, lo rebeldes, lo desobedientes que fuimos, Él nos salvó. Nosotros no éramos dignos de ser salvados, éramos sus enemigos. ¿Sí saben que antes de venir a Cristo éramos sus enemigos? Sí. Éramos sus enemigos y merecíamos justamente su ira. Dice Romanos 5:8. No lo busquen, hermanos, yo se lo leo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, ¿sí se lo saben? Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros no porque nos lo merecíamos y nos estábamos portando bien, sino siendo nosotros pecadores. Yo me acordaba, hermanos, de esta película, creo que se llama Tan distinto como yo. ¿Te acuerdas, Clarice? De una señora que sirve en un comedor, no sé si ya lo han visto, se las recomiendo, y le sirve a uno que creo que se llama asesino, le dicen violento, algo así, y llega con un bat y rompe todo, y es bien grosero, y le grita a la señora, y avienta los platos, y la señora con una paciencia le sigue ofreciendo el plato, y lo sigue atendiendo, y lo sigue esperando, y uno dice, ay, esa señora, pues qué ganas, y ya vio que está re loco ese. No, estaba teniendo misericordia. Lo estaba tratando con compasión, de una forma que él no se merecía, hermanos. Y después del trato que ella le da, él termina convirtiéndose y escribiendo, creo, libros y no sé qué tanto más. No me acuerdo ahorita, hermanos. Se me vino a la mente. Ahora búsquenme Lucas 6, hermanos. Lucas 6:32. No me pierdan ahí Efesios. Si creemos, hermanos, nosotros en ese Dios que tiene misericordia y que trata a sus enemigos como ellos no se merecen, y el Espíritu de Él está morando en nosotros, entonces nosotros tenemos que ser también misericordiosos. 6:32, ¿lo hallaron, hermanos? Dice Jesús, fíjense bien. Porque si amas a los que te aman, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Ahora fíjense bien, Jesús no nos está diciendo aquí que hagamos algo simplemente que se le ocurre y que quiere que seamos así, sino que Jesús aquí está dando una serie de enseñanzas para que nosotros, que nos decimos ser hijos de Dios, nos comportemos como nuestro Padre. Y Jesús le dice, si ustedes aman a los que los aman, así le hacen los que no conocen a Dios. No. Dios, hermanos, ama a los que lo aborrecen. Dios te amó a ti cuando eras su enemigo. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Le haces bien a alguien que te hace bien a ti, pues así le hacen también los de afuera. No. Dios, hermanos, nos hizo bien a nosotros cuando nosotros merecíamos el mal. Dios no nos pagó mal por mal, sino que con el bien venció el mal. Dice el 34, y si prestáis, dice, a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Jesús está diciendo, hermanos, ustedes no hagan las cosas porque los otros les están devolviendo lo mismo. Dios hizo las cosas buenas por nosotros cuando nosotros le estábamos dando puro mal. Dice el verso 35, amen pues
a vuestros enemigos, y hagan bien, y presten no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y con los malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Nosotros, hermanos, debemos de actuar con los demás como Dios actuó con nosotros. ¿Nos merecíamos cosas buenas de Dios? No. Y a veces nuestros enemigos o personas o conocidos no merecen un trato bueno, y nuestra carne nos dice que no hay que tratarlo bien, porque hay que tratarlo mal, porque eso es lo que se merece. Y a veces esto aplica, hermanos, desde con el viejo en el matrimonio. No nos vamos a ir tan lejos. A veces es algún familiar y dices, es que no se merece. Tú tampoco te merecías lo que Dios hizo por ti. Y lo hizo. Si tú dices ser hijo de Dios y tienes el Espíritu de Él morando en ti y quieres ser como Él, entonces haz como Él. No le des a la gente lo que se merece, sino dales lo que no se merece. Ahora, regresamos ahí a Efesios, hermanos. Efesios 2. Vamos a leer el verso 4. Donde nos quedamos dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y dice el verso 5, aún estando muertos, nosotros muertos nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y vuelve a remarcar otra vez la idea, a ustedes se salvaron sin que lo merecieran. Porque ustedes, dice, estaban muertos en sus delitos y en sus pecados. ¿Qué obra para salvarse puede hacer un muerto? Pues ninguna. Entonces, ¿cómo se salvaron si estaban muertos? Dios los salvó. Por su misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Cómo? Por medio de Cristo, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios manifestado a nosotros. Dice el verso 7, para mostrar, dice, en los siglos venideros las abundantes riquezas de su benignidad y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto, hermanos? Dios es bueno, Dios es misericordioso, por su gracia no nos dio lo que nosotros nos merecíamos, para que cuando nos salve, quien reciba la gloria sea Él, no nosotros. No tienes nada de qué jactarte, no tienes nada que presumir, eras de lo peor, y Dios, que es bueno, no tú, te salvó. ¿Por qué lo hizo así? Para mostrar cómo Él es bueno, cómo Él es misericordioso y la gracia que tiene para con cada uno de nosotros. Llega el verso 8, hermanos, y dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, es un regalo que Dios nos está dando, no por obras. ¿Por qué no es por obras, hermanos? Para que nadie se gloríe. Por eso cuando veo yo de repente a alguien que dice, no, yo desde hace mucho tiempo, de antes de conocerme a Dios, yo nunca fui a un cine, yo nunca, esas personas piensan que son buenas y que por eso Dios las escogió. Y si creían que eran buenos, cuando la Biblia claramente dice que eran malos, ahora que son cristianos, pues se sienten, imagínense, hermanos. No, antes éramos malos y ahorita seguimos luchando con nuestra maldad. Ahora, la gracia de Dios, hermanos, es algo tan maravilloso que cualquier persona, quien sea, en cualquier lugar, y sin importar lo que haya hecho, la gracia puede cubrir todos sus pecados, todos, y puede recibir la salvación.
¿Cuántos me dicen amén, hermanos? Amén. Romanos 3, 23. Dice, por cuanto todos pecaron, todos no lo sabemos, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, es decir, inmerecidamente, no por sus obras, gratuitamente por su gracia, mediante la redención o el pago que se dio en Cristo Jesús. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo, hermanos? Amén. Esa es la teoría. Ahorita vimos la teoría. Todos somos pecadores. Nadie se merece la salvación. Todos éramos malos. Dios nos salvó. ¿Por qué? Por su gracia y su misericordia para la gloria de su nombre. Ahora vamos a ver en la práctica, hermanos. El 21 de septiembre, Netflix estrenó una serie, hermanos, que seguramente todos ustedes ya vieron ahí en redes sociales, que se llama Monstruo. Y esta serie nos habla de la vida de Jeffrey Dahmer. ¿Quién es Jeffrey Dahmer, hermanos? Un asesino serial apodado el carnicero de Milwaukee o el monstruo de Milwaukee. ¿Qué hizo esta persona? Era un joven homosexual que mató a 17 jóvenes entre los 14 y creo que los 23, 30 años por ahí. Y fue acusado, hermanos, de necrofilia y de canibalismo. Es decir, que ya después de haber matado a estos jóvenes, abusaba de ellos, los mutiló, guardaba partes en su refrigerador y se los comía. Cuando lo encuentran, hermanos, tenía una olla llena de partes de restos que él se comía y tenía en su refrigerador 5 cabezas. Le dieron 15 cadenas perpetuas, hermanos, que no pudo cumplir. Creo que a los 2 años un compañero de celda lo mató. Pero antes de que lo mataran, por testimonio de él mismo, por palabras de él, por videos, ¿qué creen? Creyó, hermanos, en Jesús. Ahora, fíjense bien, les voy a hacer una pregunta. ¿Este hombre merecía el perdón de Dios? No, rápido, ¿verdad? No, pero para nada. Después de lo que me acabas de decir, claro que no. Bueno, después de lo que vimos en Efesios, nosotros tampoco. No merecíamos el perdón de Dios. ¿Qué merecía Jeffrey Dahmer? Uno puede decir, pues el peor castigo posible y arder en el infierno. Bueno, ¿qué crees? Tú merecías lo mismo. Y uno puede pensar, porque la carne, pero yo no era tan malo. A tus ojos no, pero a los ojos de Dios. Tú te puedes imaginar a este sujeto con una olla con restos y cabezas y dices, es algo abominable. Es algo que uno piensa y dice, ¿cómo es posible? Bueno, esa misma abominación, hermanos, y con esos ojos de no puede ser, ¿qué cosa estoy viendo? Así te veía un Dios santo, santo, santo cuando vivías en tu vida pasada. Exactamente igual. Eras abominable a sus ojos. Eras despreciable. Eras una cosa intolerable para él. El problema es que nosotros tendemos a minimizar siempre nuestro pecado y nuestra maldad y decimos, ¿yo? Sí, tú.
quien quiera que sea de ustedes y quien me escucha en internet. En tu vida pasada, cuando Dios te veía, eras abominable, despreciable y merecías la ira de Dios, igual que este sujeto. Pero nosotros, hermanos, muchas veces nos sentimos que merecemos el perdón de Dios y decimos, bueno, yo merezco el perdón de Dios, a mí Dios me salvó, pero a Jeffrey Dahmer ¿también lo va a salvar? Pues resulta que conoció del Evangelio y le pidió a un reverendo que lo bautizara, hermanos. Y cuando este reverendo iba, dice que él luchaba consigo mismo y decía, no, ¿cómo voy a 17 muchachos? Se los comía. ¿Cómo voy a ir yo a decirle que Cristo lo va a perdonar y a bautizarlo? ¿Se va a salvar? No. Pero llegó, hermanos, platicó con él, le dijo que se quería bautizar y en un como baño que tienen ahí especial, lo bautizó. Y cuando sale Jeffrey Dahmer, le dice este reverendo allá en Estados Unidos, bienvenido a la familia de la fe. Ahora, hay personas que, como está comentando ahorita mi esposa, dicen que a lo mejor él fingió. Y dicen que a lo mejor, unos dicen que él se burlaba de las cosas de Dios y que por eso uno lo mató y no sabemos. Lo que yo quiero que quede claro es que si sí se arrepintió de verdad, si Dios lo tocó y nació de nuevo y Dios le puso un nuevo corazón y escribió sus leyes en su corazón y lo limpió de todas sus inmundicias y de todos sus pecados y puso su espíritu dentro de él, entonces Jeffrey Dahmer está en el cielo. Y esto, hermanos, es un poco incómodo y un poco molesto para la carne, sobre todo para aquellos que se creen justos, pero hace que aquellos que nos sentamos indignos y que nos reconozcamos como somos, le den la gloria, porque nosotros tampoco lo merecíamos, hermanos. Yo no sé si se acuerdan que a los lados de nuestro Señor Jesucristo estaban crucificados dos malhechores. ¿Sí se acuerdan? Dicen unos que eran ladrones, dicen que eran malhechores. Yo no sé si robaron, yo no sé si mataron, pero para que los estuvieran crucificando, que era la pena máxima del Imperio Romano, yo no creo que se hayan robado un estéreo por ahí. Se me hace que mataron a alguien y no sé qué tanto hicieron. Ahora, fíjense bien, ese ladrón o asesino, porque bien pudo serlo, está al lado de Jesús. Y una persona que está abajo está viéndolo y se está gozando, porque dice, te agarraron, desgraciado, eso es lo que te merecías, ser castigado, me robaste, mataste a mi hija, no sé qué hizo él. Pero cuando está en la cruz, hermanos, antes de morir, ese malhechor, ese ladrón, probable asesino, le dice a Jesús, siendo tocado por Dios, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, hermanos, y el otro está abajo viendo, Jesús le dice al ladrón, al malhechor, al que no se merecía nada, de cierto te digo. ¿Qué cosa? Que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Y el que está abajo, pidiendo justicia y pidiendo castigo para ese malhechor, ¿qué creen que pensó cuando Jesús le dijo eso? ¿Creen que le dio gusto? ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios que se salvó! No, se molesta la carne, la gente, porque dice, ¿cómo vas a salvar a ese? No tiene ningún mérito para ser salvado. Y Dios quiere que entendamos, hermanos, que tú tampoco merecías el peor castigo, eras abominable a los ojos de Dios, merecías el infierno, pero te extendió su gracia y su misericordia y no te trató dándote lo que te merecías,
sino dándote lo que no te merecías. Y en lugar de arrojarte con desprecio y justicia, derramando su ira a un lago de fuego, te vistió, te lavó y te adoptó como uno de sus hijos. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Fíjense bien. Mientras muchos de los escribas y fariseos que estaban abajo de la cruz viendo a Jesús morir, eran los religiosos de aquel tiempo, los líderes, los que supuestamente eran los buenos, los conocedores de la ley, mientras muchos de esos que estaban abajo iban a terminar en el infierno, el ladrón que estaba arriba, el malhechor que estaba siendo crucificado, ese iba a estar hoy con Cristo en el paraíso. ¿Imaginan eso? Los líderes religiosos que estaban abajo condenaron a Jesús, iban a terminar en el infierno. El ladrón, el asesino, en lo que haya sido, ese iba a estar en el paraíso. Ese es el evangelio, hermanos. No importa qué pecado hayas cometido, Dios te puede transformar, Dios te puede hacer una nueva criatura, Dios te puede perdonar. Nos gusta todo eso que leímos ahorita en la teoría cuando lo aplicamos a nosotros, porque minimizamos nuestro pecado, porque nos sentimos en nuestra carne que éramos buenos. Y cuando nos ponen al lado un Jeffrey Dahmer, decimos, pero ¿cómo es posible que ese vaya a estar en el cielo? Muchos de los religiosos, hermanos, están metidos en las congregaciones, incluso que predican, que no son nacidos de nuevo, van a terminar en el infierno. Pero si tú perseveras hasta el fin, llegando al cielo, puede que te encuentres a dos personas, a uno de los ladrones que estaba a uno de los lados de nuestro Señor, y a Jeffrey Dahmer. Y vas a decir, ¿qué? ¿Estos están aquí? Y eso es algo para pensar, hermanos. Le decía a mi hermana que una historia que una vez leí, decía que una mujer llegó al cielo y que veía a uno y decía, ¿esta se salvó? No puedo creerlo. Y luego caminaba y veía a un señor ahí que era el borrachín de la cuadra. ¿Ese don no sé qué se salvó? No puede ser. Y seguía caminando. Doña no sé qué se salvó. Increíble. ¿Cómo es posible que estén todos estos aquí? Y le dice a Dios, Dios, me sorprenden tantos que están aquí que yo no esperaba ver. Dice, pero te quiero preguntar algo. Dice, ¿por qué todas las personas que yo veo tienen la boca abierta? Y le dice Dios, es que no pueden creer que estés aquí. Imagínense cuando me vean allá a los que golpeaba yo cuando estaba en la primaria. Este se salvó. Era el peleonero, era el loco. Ahora, el apóstol, hermanos, Pablo hablaba mucho de la gracia porque él se reconocía como indigno. Y nosotros, hermanos, debemos tener esa actitud del publicano. Sé propicio a mí, Dios, soy pecador, te sigo fallando, ya me diste una nueva naturaleza, tengo tu Espíritu Santo y tu palabra, Señor, y por más que me esfuerzo, te sigo y te sigo y te sigo fallando. Esa es la realidad de todos ustedes, quieran decirlo o no. ¿Cómo lo sabes? Porque es mi realidad. No nos vamos a engañar. Ahora, la mayoría, hermanos, de las cartas que tenemos del Nuevo Testamento, ¿de quién son? ¿Quién las escribió? Pablo. Y sí, están bien conscientes de quién y qué era Saulo de Tarso. La primera vez que aparece Saulo en el capítulo 7 es viendo cómo apedreaban a Esteban. ¿Se acuerdan de Esteban? Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Les dio un discurso, todo el capítulo 7, a los escribas, a los fariseos. Se enojaron, rechinaron los dientes, lo expulsaron de ahí de su congregación, porque es lo que hacen los escribas y fariseos. Empezaron a apedrear
según la ley, por blasfemia a Esteban. Y dice que los testigos pusieron a los pies de uno llamado Saulo sus ropas mientras apedreaban a Esteban. Y dice el capítulo 8, hermanos, del libro de los Hechos, en el verso 1, dice: y Saulo consentía en su muerte. El apóstol Pablo, que escribió las cartas, está viendo cómo matan al primer mártir de la iglesia primitiva, está sumamente enfurecido, rechinando los dientes, y muy probablemente también le aventó piedras a Esteban. Saulo. Dice el capítulo 9, hermanos, del libro de los Hechos, si quieren buscarlo. Dice Saulo en el verso 1, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. O sea, Saulo estaba enloquecido. Estos cristianos, los odio. ¿Cómo es posible? Idólatras, porque para ellos era una idolatría que estuvieran diciendo que Jesús era Dios, y ellos decían, pues nomás el Padre es Dios. Malditos idólatras, hay que matarlos. Y estaba como loco, enfurecido. Y dice que fue, hermanos, a pedir cartas con el sumo sacerdote para ir a las sinagogas de Damasco, a fin de que si encontraba algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Estaba bien enojado, va y pide las cartas y dice: denme poder, denme autoridad, voy a ir a Damasco, y donde vea cristianitos y donde vea cristianitas. Aquí, hermanos, ahorita si llegaba Saulo, agárrense, hermanos, si son hombres y si son mujeres, de las greñas se los llevaba Saulo, a jalones, a empujones, a gritos. A eso, hermanos, iba a Damasco. Por eso él escribe y dice: cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, él sabía de lo que estaba hablando. Él estaba muerto, estaba persiguiendo a la iglesia, estaba matando a los cristianos. Y cuando iba rumbo a Damasco para matar más cristianos, porque iba respirando amenazas y muerte contra ellos, se encontró al Señor, o más bien, Dios. Ahora fíjense, Hechos 26, hermanos. Búsquenme Hechos 26, desde el verso 9. Está contando su testimonio Saulo delante de Agripa. 26, 9. Me dicen ahorita que lo tengan, hermanos. 26, 9. ¿Sí lo hallaron? Fíjense lo que dice Pablo. Yo, ciertamente, dice, había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús. Estoy en Hechos 26, 9. Dice: yo creí que Dios se agradaba de esto, hacer cosas contra los cristianos, contra Jesús, maltratarlos, matarlos. Yo dije, son herejes, así como la iglesia católica mata un montón ahí en la Inquisición y a los reformadores, y piensan que le están haciendo un servicio a Dios. Ya, Dios, matamos a los herejes. Dice Pablo: yo pensé que estaba haciendo un servicio a Dios y que le agradaba a Dios lo que yo estaba haciendo con los seguidores de Jesús. Dice el verso 10: lo cual también hice en Jerusalén. Fíjense, ¿qué dice? Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, hermanos. Y muy probablemente fueron más de 17 de los de Damer. Fueron muchos. El primero fue Esteban. Yo, le dice, los encarcelaba. ¿Para qué los encarcelaba? Para que los mataran. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Cuando dijeron: a ver, un testigo de que estos blasfeman, yo, mátenlos. Y esta mujer, mátenla también. Y este jovencito, mátenlos. Ese era Saulo.
Yo di mi voto. Y muchas veces, ¿cuántas le calculan? ¿1, 2, 5? Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. No sé si los latigueaban o de qué manera los estaban torturando. Y Saulo les decía: niega a Jesús. Jesús no es Dios. Jesús no existe, idólatra, solo es el Padre. Arrepiéntete. Yo, dice, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí en las ciudades extranjeras. Y luego dice el verso siguiente: ocupado en esto, es decir, en ese momento. Ahora fíjense bien, antes de ese momento que va a contar ahorita, ¿Pablo era bueno o era malo? Malo. ¿Merecía el perdón de Dios? No. Tú tampoco. Eso es lo que nos quiere decir en la carta. Ocupado en esto, dice, ¿qué pasó? Repentinamente lo rodeó, dice en Hechos 9, un resplandor del cielo. Siendo malo, siendo merecedor del infierno, siendo aborrecible, necio, insensato, como tú, pero un día, sin merecerlo y sin haber hecho una obra mala más que el mal, como yo, un día fue rodeado por un resplandor, hermanos. ¿Saben qué es ese resplandor? Esa gloria es la gracia de Dios que te rodeó a ti y que borró todos tus pecados pasados. Todo lo que eras, todo lo que merecías, todo lo que hiciste, lo que dijiste, si blasfemaste contra Dios, si lo maldijiste, si corriste a gentes que fueron con la Biblia, lo que hayas hecho en tu vida pasada, un día nos rodeó esa preciosa gracia, como rodeó al apóstol Saulo. Ahora, váyanse al capítulo 9, hermanos, estamos en Hechos. Dios entonces le dice a Ananías, que era un discípulo que estaba en Damasco: oye, Ananías, le dice en visión, no hablaba así, ¿verdad, hermanos? Imagínense. Le dice: Ananías, en Hechos 9, 13, y le dice: Ananías, quiero que vayas a la calle derecha y busques a un hombre que se llama Saulo de Tarso. Quiero que vayas y que lo bautices. Y es como si nos dijeran a nosotros que fuéramos a predicarle a Dahmer y a bautizar a Dahmer. Fíjense la reacción ahí de Ananías en el verso 13. Entonces Ananías respondió: Señor, yo he ido a muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Acuérdense que fue y pidió cartas, y eso iba a hacer. Y si Saulo no es detenido por Dios, muy probablemente agarran a Ananías y lo encarcelan, lo azotan, lo obligan a blasfemar y lo matan. Pero como Dios lo alcanzó, le dice: ya está el trabajo, Ananías, ves y recíbeme a este nuevo hijo que voy a tener. Señor, pero he hecho muchas cosas malas. Sí, Ananías, tú también, y ustedes también, y yo también. Muchos males. Dijo el que bautizó a Dahmer, que cuando fue, dijo: ¿cómo lo voy a bautizar, Señor? ¿Va a ser tu hijo? ¿Va a ser mi hermano? ¿Va a estar en el cielo? Pues uno se resiste, pero así es la gracia, hermanos. Si no fuera así, no hubiéramos entrado y estuviéramos camino al infierno. Ahora, en el 9:26
Ya después de que lo bautice, le dice, hermano Saulo, recibe la vista, y lo bautiza. Dice que Saulo empieza a predicar. Luego de ahí se va de Damasco, se regresa a Jerusalén. Y dice en el verso 26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Imagínense que yo le digo, a ver, don Agus, usted me va a discipular a Damer. Allá le va a llegar al Consuelo a las 5. Ay, ¿yo? Bueno, lo va a discipular don Isidro. O bueno, se lo mandamos a César. Así le diría, César, ¿cómo se lo vas a mandar? No, dicen él, no creo. ¿Qué tal si Dios no lo ha cambiado? Y todavía tenemos esa duda, después de años que mataron a Damer, como decía ahorita mi esposa, ¿y si será cierto? Pues es la reacción normal. Y a lo mejor no es cierto, a lo mejor mintió, y a lo mejor está en el infierno, porque con eso igual y sentimos más gozo. Pero si sí creyó y fue cierto, está ahí arriba, con vestiduras blancas, hablando de la gloria, la majestad, la misericordia y la gracia de Dios para con los indignos. Ahora, ¿qué actitud tenía Pablo? La actitud que debemos tener nosotros. Búsquenme 1 Corintios 15, verso 8, y ya vamos a terminar. 1 Corintios 15, 8. ¿Qué actitud tuvo el apóstol Pablo después de haber sido salvado? Porque muchos dicen, no, es que yo no fui tan malo, es que yo no iba al cine, es que Dios ya me tenía escogido desde el principio, yo nunca, no, eso yo ni lo hacía, no, yo no, ¿no? Dice el 8, ¿lo hallaron, hermanos? Dice, miren, Jesús se le apareció a Pedro, y luego los 12, y luego un montón de apóstoles, y luego a Santiago, y luego a todos los apóstoles. Dice el verso 8, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Fíjense lo que decía el apóstol Pablo, hermanos. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. ¿Y saben qué quiere decir el nombre Pablo? ¿Alguien sabe qué significa Pablo? Pequeño. ¿Cómo se llamaba él? Saulo. Pero se cambió el nombre, y muy probablemente se lo cambió él. Dijo, ya no soy Saulo, ahora soy pequeño, porque se sentía avergonzado. Soy el más pequeño de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero si persiguió a la iglesia de Dios, podían decir, oye, sí se andaba matando cristianos, sí se andaba torturando cristianos, y ahora resulta que es el apóstol Pablo. Pues ¿qué pasó? Dice el versículo 10. ¿Qué dice, hermanos? Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Lo que soy yo ahorita, hermanos, yo ahorita, mi vida, lo que ven, es por la gracia de Dios. Nada más. Y lo que yo veo en sus vidas de bueno en Cristo es por la gracia de Dios. Por eso somos lo que somos. No es porque un día decidimos cambiar, porque un día decidimos buscar a Dios, porque un día nos convertimos. ¿En qué te convertiste? Fue la gracia de Dios, fue Él el que te buscó, Él el que te encontró, Él el que por su gracia y misericordia no te dio lo que te merecías, sino lo que no te merecías. Y ahora te mandó a predicarle a los que no se lo merecen, que son todos. Que todos los que quieran pueden entrar. Obviamente, arrepintiéndose y apartándose. ¿Se acuerdan lo que dijo el apóstol Pablo en Efesios 2? Leíamos al principio, éramos en otro tiempo. Porque ese es otro tema. Mucha gente viene a la gracia. La gracia cubre todo su pasado y dice, vamos a seguir viviendo en el pecado al fin que estamos bajo la gracia. Pablo aclara esto en Romanos y dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Pero ese es otro tema, hermanos. Búsquenme para terminar, primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Este tema, hermanos, puede indignar
a algunos que se creen justos y decir, no es justo, a mí no me gusta eso. ¿Cómo que Dahmer se va a ir al cielo? Pues ese Dios entonces no es justo. Pero puede animar a otros que se sienten sucios, que se sienten indignos y que no se acercan porque dicen, es que iba pura gente buena, que nunca fueron al cine, y como yo ya he ido, pues yo no puedo acercarme a oír el evangelio. No, hermanos, no somos los que estamos aquí pura gente buena. Todos éramos malos, aborrecibles y abominables a los ojos de Dios, merecedores del infierno, y fuimos rescatados por gracia y misericordia. Y cualquiera que nos escuche, cualquiera que sean sus pecados y su vida pasada, puede ser cubierta por la misma gracia y misericordia, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo encontraron, hermanos? 1 Timoteo 1:12. Vamos a leer hasta el 17 y terminamos. Dice el apóstol Pablo, ya casi terminando su vida, hermanos. Aquí ya estaba anciano. Doy gracias, le dice Pablo a Timoteo, al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Dios fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fue recibido en misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí, Él primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Dijo el apóstol Pablo, la obra que hizo Dios en mí, perdonándome todo, habiendo sido yo un asesino, un perseguidor, un blasfemo, lo hizo para demostrarle a la gente que Él es capaz de perdonar todo lo que has cometido en tu vida pasada y transformarte en una nueva criatura y darte lo que no te mereces, la vida eterna. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por lo que hizo en nuestras vidas, hermanos? Amén. Que Dios nos ayude para con esto al piso donde debemos estar, donde no nos debemos levantar de yo soy. No, el apóstol Pablo, que por la gracia de Dios era lo que era, tenía los pies en la tierra y decía, por pura gracia nada más, yo estoy aquí por pura gracia. Y así podamos compartir el mensaje, hermanos, con quien ni nos imaginamos, porque la gracia de Dios es más grande, porque dice la palabra que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Vamos a hacer una oración, hermanos, antes de ser despedidos. Nos ponemos de pie. Dios, te damos gracias por ponernos en nuestro lugar, Señor, por hacer que podamos ver nuestro pasado por medio de tus ojos, por medio de un Dios santo, 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 apartado del pecado, completamente limpio, completamente puro. Nuestras vidas, Señor, a tus ojos no son diferentes a cuando encontraron a este asesino. Éramos abominables, reprobados en cuanto a toda buena obra, dignos del peor castigo para ser arrojados en el infierno. Pero tú, Señor, fuiste misericordioso para con nosotros. No nos diste lo que merecíamos, sino lo que no merecíamos. Nos salvaste, nos perdonaste de todos nuestros pecados, nos limpiaste, y en lugar de ser arrojados al infierno, fuimos salvados, y cuando tú vengas vamos a ser recibidos como hijos tuyos amados. Todo esto, Señor,
gracias a lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer en la cruz. El castigo que merecíamos, Señor, tú no lo pasaste por alto, porque tú eres justo. Tú derramaste la ira que debía ser derramada sobre nosotros, sobre nuestro Señor Jesucristo. Y como Él ya pagó por nosotros, y creímos en ti, Señor, que tú lo enviaste, y creímos en Él y lo que vino a hacer por nosotros, ahora nosotros estamos unidos a Él y somos justificados. Dice tu palabra, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.